Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en el capítulo 7 del libro de Jueces y habíamos quedado en el versículo 15, así que vamos a considerar desde ese verso en adelante. Y como siempre iniciamos, tratamos de hacer un pequeño resumen, ¿no?, en cuanto a los jueces que hemos visto, y en lo que ustedes abren su Biblia o encienden su Biblia, porque ya hoy no se puede decir así, ahora su Biblia, ¿no? Están los dispositivos electrónicos, digitales, y también a veces abrimos la Biblia o encendemos la Biblia en ese dispositivo. También los hermanos que están ahí conectados, les enviamos un saludo de parte del Señor y de parte nuestra desde acá. Y también ahí abra su Biblia en Jueces capítulo 7. Dice así el texto: Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Vamos a dejar la lectura hasta acá, luego ya terminaremos para seguir avanzando el relato, y vamos entonces a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, estamos muy agradecidos porque a la luz de tu palabra tú nos enseñas. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y queremos, Señor, seguir estudiando este libro de Jueces, tomando el ejemplo que tú nos has dejado para tomar prácticas para nuestras vidas. Y, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo sea mostrándonos las enseñanzas necesarias y cubriendo la necesidad conforme a lo que tiene cada una de nuestras almas. Señor, te pedimos tu guía, tu dirección, bendícenos, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos en este capítulo 7 con este juez, Gedeón, que es el quinto. Ya vimos a Otoniel, a Ot, a Sangar, a Débora y Barak de manera simultánea, y ahora estamos en Gedeón. Ya vimos en la vez anterior que el pueblo había estado en 7 años de opresión y que el nombre de el nombre de Gedeón significa ángel de Jehová, varón esforzado y valiente. Y veíamos que realmente el llamado de Gedeón no mostraba realmente esta descripción de ese nombre, pues él estaba escondido, no quería que los enemigos vinieran. Dios lo llama para que rescate al pueblo y él puso una serie de excusas. Allí vimos la señal las señales del vellón, donde Dios le mostró que verdaderamente iba a estar con él. Y lo que pudimos ver entonces ya al inicio de este capítulo 7 es la reducción del ejército del verso 1 al 7, y del 8 al 15 pudimos ver el ánimo que recibió el pueblo para la victoria, específicamente Gedeón, pues él vio en esos últimos versículos que considerábamos
cómo en el campamento de los madianitas un grupo de soldados tenía un sueño, y esos soldados veían realmente que Israel iba a tener victoria sobre ellos, y eso le motivó la fe de Gedeón junto con los demás. Recordemos que ellos eran un grupo de 32,000 hombres, y Dios dijo, no, son demasiados. Pero hicimos la comparación que al menos de los madianitas eran 135,000. Y Dios le dijo a Gedeón, con 32,000 es demasiado. Ahora el pueblo veía la multitud de los enemigos, y Gedeón, siendo el líder, pienso, habrá dicho en su corazón, ¿cómo 135,000 con 32,000 es mucho? Eso como que no me cuadra. Entonces pudimos ver cómo fue la reducción, y al final quedaron solamente 300 hombres. De 32 quedaron 22,000, hasta que al final entonces quedan 300 hombres. Y con esos 300 más Gedeón, Dios le iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Decíamos en la pasada vez anterior que la matemática de Dios muchas veces no es la nuestra. Y está bien quizás uno ser un poco estructurado en la vida y uno ser organizado en la vida, pero muchas veces hay que estar preparado para que Dios nos sorprenda. Y Dios nos va a sorprender. Yo le decía, ¿no?, de lo que nos pasó en el campamento. Nosotros no estábamos esperando esa cantidad de personas. De acuerdo a la inscripción, teníamos unos 400 acampantes. Y con el equipo llegábamos quizá como máximo a unos 500. Pero cuando comienza a llegar las personas, comienza a llegar y tenemos el grupo de gente, la pregunta que uno se hace es, ¿qué uno va a hacer? ¿Los devolvemos para la casa, los que estaban ahí? ¿Qué hacemos? ¿O buscamos la manera de cómo recibirlos? Y pensando en lo que es la necesidad espiritual que hay, y que uno pueda tener a la juventud ahí presta 5 días para hablarle de la palabra, uno tiene que buscar la forma de cómo hacerlo. Pues para eso el Señor nos llamó, para que vayamos y prediquemos la palabra. Lo hacemos desde acá, pero también nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Tenemos que ir y predicar. Y si nos lo están trayendo a un lugar que hermoso, que hemos preparado para ellos, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que estar preparados para que Dios nos sorprenda. Si usted ve a la luz de la palabra de Dios, muchos de los milagros que tanto el Señor Jesucristo hizo y que Dios hizo también en el Antiguo Testamento, podemos ver que los milagros no se repetían normalmente. Dios hacía cosas diferentes. Y a veces nosotros vamos a esperar que Dios obre en nuestras vidas de una manera. Y miramos todas las posibilidades. Y al final Él lo hace de otra manera. Para que nosotros nos maravillemos y veamos quién es nuestro Dios. No hay cosa que hagamos que nosotros podamos sorprenderle a Él. Pero sí Él hace muchas cosas para sorprendernos a nosotros. No podemos sorprenderle a Él, pero Él sí nos sorprende a nosotros. Y cuando Él nos sorprende, entonces vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Entonces podemos ver aquí que ya Gedeón estaba listo. Quedamos la vez pasada en el verso 15, por eso quise leer ese versículo, el del 15, aunque la tercera parte de este capítulo, que es la victoria del pueblo sobre Madián, abarca desde el verso 16 en adelante. Quise tomar el 15 para tomar el pie de que cuando Gedeón recibió ese estímulo de parte de Dios, que él toma la interpretación del sueño, verso 15, lo primero que Gedeón hizo fue, ¿qué hizo? ¿Salió corriendo a tomar la victoria? ¿O se asustó? ¿O se alegró? ¿O se animó? ¿Qué hizo? Véalo ahí a mitad del versículo 15. Él adoró a Dios, agradeció a Dios, aun cuando antes ya, no había pasado lo que iba a acontecer, estaba aplicando la fe, estaba confiando en Dios, y él adoró a Dios, agradeció a Dios. Y poníamos el ejemplo, ¿no?, de los leprosos, los 10 leprosos, cuando el Señor sana a los 10 leprosos, de los 10 solamente uno regresó al Señor para darle gracias. Y como que no es tan común en nosotros ser agradecidos.
El mundo no enseña muchas veces a ser agradecidos. Eso se enseña desde el hogar a los niños. Normalmente a los niños en la casa le decimos, ¿cómo se dice? Si alguien le da algo, uno le dice, ¿cómo se dice? Ah, gracias. Pero uno tiene que enseñarlo porque no sale de manera natural de uno ser agradecido. Ahora, para ser agradecido también hay que tener buena memoria. Porque si yo olvido, pues entonces no soy agradecido. Ahora también hay que pensar, y por eso el mundo muchas veces no lo aplica, que las personas se quieren aprovechar del agradecimiento y creen que si yo te hice un favor, tengo que agradecerte toda la vida. Yo siempre recuerdo a Israel, y se lo mencionaba el viernes en el culto de oración. Yo le decía que en una ocasión él había dicho en el púlpito, y nunca se me olvidó, que muchas veces es mejor deber dinero y no deber un favor. No sé si usted se acuerda una vez que él dijo eso. A veces es mejor deber dinero y no deber un favor. Porque cuando usted debe un favor, usted siente como que tiene que pagarlo la vida entera. Usted le debe como algo a esa persona por algo que le hizo. Pero si son tantos, usted me dice son tantos, tenga y ya, listo, está ready. Pero cuando hay un favor de por medio, como que uno se siente con esa responsabilidad y no se siente como que ha pagado todavía, porque fue algo importante que se le hizo. Entonces, Gedeón está aquí frente a lo que el Señor le está mostrando a través de los enemigos, y él adora a Dios, él agradece a Dios, pero no se queda ahí en la adoración, sino que se pone manos a la obra. Sí, no, se pone manos a la obra, va a la acción, comienza a actuar, prepara todo el plan y va adelante a buscar la victoria que ya Dios le había dicho que le iba a dar. No se queda pensando, bueno, pero que somos 300, ¿y cómo será esto con 300? Porque yo estoy más o menos calculando, saqué mi iPad, multipliqué y sumé, perdón, no había iPad en ese tiempo, son 135,000 más o menos. ¿Cómo voy a tener la victoria con 300? No se pone a pensar en eso, él se pone manos a la obra. Ahora, decíamos la vez pasada también que es interesante ver cómo Dios usa a los enemigos para fortalecer la fe de su pueblo. Los que estaban allí en el campamento comienzan a hablar del sueño que habían tenido, viendo cómo Israel tenía la victoria sobre ellos. No son el pueblo de Dios, reciben la revelación de parte de Dios. El líder del pueblo de Dios escucha la revelación, es fortalecida su fe, y vemos la secuencia como Dios entonces habla al líder. Y también para eso tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios, a veces de la persona que uno menos espera. Y a veces queremos buscar el consejo que nosotros queremos escuchar. Y no abrimos el corazón para escuchar el consejo de parte de Dios. Que el consejo, indefectiblemente e indiscutiblemente, tiene que venir de la palabra de Dios. No es que yo me lo voy a inventar, sino que viene de la palabra de Dios. Y si el consejo viene de la palabra de Dios, ahí no hay discusión. No hay que buscarle la vuelta, que quizás fue para aquel entonces, quizás fue para este tiempo. Si Dios lo dice, es así. Entonces, Gedeón escucha la revelación, su fe es estimulada y comienza entonces el desarrollo de la victoria. Lo que nosotros presenciamos en estos versículos del 16 al 22 es nada más y nada menos que un milagro. Es un milagro. Mire lo que comienza a acontecer. Gedeón se organiza, divide los 300 en 3 grupos de 100, esa matemática es sencilla, 100 por acá, 100 por allá, 100 por allí. Se van los 300 y la pregunta es, ¿con qué equipamiento voy a salir a hacerle frente a tal ejército? Aquí lo dice claramente. Él comienza a decir, miren, ustedes van a hacer, y yo mientras estaba así meditando en estos versículos, dije que la segunda, lo voy a confesar así, un pensamiento que tuve, un pensamiento un poco bromista. En los versículos 17 y 18, la segunda nacionalidad de Gedeón, ¿usted sabe cuál es? Vamos a leer. Y les dijo,
miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y entonces el verso 18, yo tocaré la trompeta. ¿Usted sabe cuál es la segunda nacionalidad de Gedeón, aparte de judío? ¿Ah? Argentino. El argentino normalmente habla mencionando el yo, pero a cada momento, y bueno, y si es porteño, si es de Buenos Aires, dice yo. Había un desafío que a nosotros nos hacían allá, para ver si nos estábamos desviando del acento dominicano. Y nos hacían decir, yo ya desayuné. Y teníamos que decirlo en argentino, yo ya desayuné. Trate de decirlo a ver si usted puede. Yo ya desayuné. Es difícil. Yo tuve mucho tiempo practicando eso. Entonces, mientras yo leí estos versículos, yo dije, pero Gedeón era argentino también. La segunda nacionalidad. No le digas eso a mi esposa, que después hay pleito en la casa. De seguro quizás lo está escuchando. Entonces él dice, mírenme a mí y hagan como yo. Y cuando yo llegue, también hagan como yo. Y luego otra vez dice, yo voy a hacer. Nosotros normalmente no hablamos tanto con el yo, mencionando tanto yo, el argentino sí. Y hay una broma, ¿no?, que se suele decir que el argentino menciona tanto el yo, que se enreda como el yo-yo, yo. Pero bueno, el tema es que él le dice cómo tienen que hacer. Ustedes me van a ver a mí. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dice Gedeón. ¿Qué armamento voy a tener? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el plan de guerra que tengo preparado? No creo que algún ejército haga un plan como el que está diciendo aquí Gedeón. Él dice, ustedes van a tocar la trompeta. Versículo 16. Él les dio a ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Un cántaro con la llama adentro, en la mano izquierda, la trompeta en la mano derecha. Solamente cántaros ardiendo, que un cántaro ardiendo lo que iba a servir muy posiblemente era para iluminar, era como una lámpara. Y la trompeta que usted puede hacer, agarrarle y darle a alguien en la cabeza, no se le dará a uno y en la próxima ya estará fulminado, podríamos decir. El armamento de ellos era cántaros ardiendo y trompetas. 300 hombres contra aproximadamente 135,000 personas. ¿Había posibilidad alguna de victoria, humanamente pensando? Pero es que cuando humanamente pensando no hay posibilidad, es cuando Dios actúa e interviene. Y allí entonces es que vamos a darnos cuenta que no fue por nuestra fuerza, sino que fue por la fuerza del Señor. No había forma que el pueblo pudiera tener victoria contra un pueblo tal, con teas y trompetas. No había forma. Se levantan entonces a llevar a cabo el plan. Llegaron pues Gedeón, versículo 19, con los 100 hombres que estaban con él, al extremo del campamento, al principio de la guardia. Era la guardia de la medianoche. Cuando se menciona aquí la medianoche, muy posiblemente era la mediana vigilia, que era aproximadamente en el horario judío de las 10 de la noche. Por eso es que ellos aprovecharon ahí en el intercambio, cuando acababan de renovar las centinelas, en el intercambio de los guardias, ahí entonces decidieron entrar. Y lo primero que hacen es tocar las trompetas y quebrar los cántaros que llevaban en sus manos. Lo único que podían hacer, tirar los cántaros, piense usted, unos 301 cántaros sonando al mismo tiempo, más las trompetas, el ruido que eso iba a emanar, y entonces
el nerviosismo que ya reinaba en los madianitas, incluido entonces ese ruido, lo que provocó fue un corazón turbado, una mente turbada. Y comenzaron, dice el texto, comenzaron con la misma espada de cada uno, a eliminarse cada uno con el otro y a salir huyendo. No había una pistola, no había una espada, no había nada, ningún arma había allí de defensa, ni de ataque. Pero así Dios había establecido que iba a ser la victoria. Los 13 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Incluido entonces a ese ruido de las teas más las trompetas estaba el grito que Gedeón les había dicho en el verso 18, por Jehová y por Gedeón. Ellos entonces gritaron por la espada, que no estaba ahí de manera visual, pero sí estaba la espada espiritual de Dios presente allí, por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Siempre Dios delante. Por la espada de Jehová y de Gedeón, no de Gedeón y de Jehová. Siempre Dios delante. En su vida y en la mía, siempre Dios tiene que ir delante. Ahora sucede a veces que a Dios lo dejamos atrás y ponemos el pecho, no por delante, voy yo delante. Y cuando lo hacemos así, perdemos. Porque Dios siempre tiene que ir delante. Siempre Dios tiene que ir delante. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con Moisés, con los profetas, Él decía yo y tú. No tú y yo, como decimos nosotros, permítame el dicho no dominicano, el burro va de último, ¿no? O sea, siempre el yo va de último, pero Dios siempre se presenta de primero. Yo y tú. Yo y el pueblo, siempre Dios va primero. Si cambiamos ese orden, estamos mal. Vamos a errar, Dios nos está llevando la gloria y entonces la victoria no será del Señor. La victoria siempre tiene que ser de Él. Entonces ellos gritaban a gran voz por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón. Aquí hay una referencia, aparte no de ver a Dios en primer lugar, podemos ver que con ese grito ellos estaban reconociendo que el ejército celestial estaba peleando y el ejército terrenal también. Había un conjunto allí. Estaba Dios obrando en la eternidad y desde la eternidad con sus ángeles, lógicamente, y estaba allí el pueblo terrenal también involucrado. Estaba Dios y el líder, que en ese momento era Gedeón. El líder tenía claramente lo que tenía que hacer. Supo escuchar el llamado de Dios, supo escuchar la revelación de parte de Dios y supo ejecutar el plan de parte de Dios. Por esa razón es que nosotros tenemos la gran responsabilidad en nuestras manos de orar por nuestros líderes, para que el Señor les dé sabiduría para la interpretación, para la revelación bíblica, pero para la ejecución de la misma también. Porque si me quedo con la interpretación, si me quedo con la revelación y no la llevo a la práctica, ¿qué pasa con Gedeón si dice, bueno, perfecto, Dios me da la victoria, vamos a hacerlo así, y a la hora de la verdad no actuó? ¿Vendría la victoria? No vendría la victoria. Todo tiene que estar en un hilo, tiene que estar en secuencia. Escuchando la voz de Dios, escuchando su revelación e interpretación, aplicando lo que Él me muestra, llevando a cabo el plan de Dios. Siempre Dios tiene que ir involucrado. Y allí estaba Gedeón, y vemos en el versículo 21 que ellos estuvieron firmes, cada uno en su puesto. Aquí vemos valentía, porque hay que salir a una guerra con desventaja numérica, pero con desventaja en armamento también. No había forma
No había forma de tener una victoria allí. Y ellos estaban firmes en su lugar, cada uno en su puesto, en el campamento, ahí dentro, en la guerra. No por allá afuera, vayan ustedes y después me cuentan cómo les fue. No, ahí adentro. Y Gedeón era el primero que estaba ahí adentro. Vayan muchachos, vayan los 300, miren, vayan 100 por allá, 100 por aquí, 100 por allí. Cuando ustedes terminen, vengan y díganme cómo les fue. No, yo estoy ahí adentro. Es más, yo estoy dispuesto a morir con ustedes ahí. Y si tengo que ser yo el primero en morir, yo me voy de primero. Eso hace un líder. Va adelante, dirigiendo, mostrando el plan, guiando el plan. No desde acá esperando el reporte, no, adentro, en el fuego. Allí estaban ellos firmes. Y comienza a suceder que el ejército sale corriendo, dando gritos y huyendo. Desesperados, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Y aquí entonces comenzamos a ver algunos que se van agregando de los mismos que fueron eliminados, que nos dice el versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Ellos mismos se estaban haciendo daño, se estaban hiriendo. El poder de Dios obrando allí. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, que había sido un grupo que había sido de los 32,000 al principio, comenzaron a perseguir a este grupo. No estaban ahí en los 300, pero comenzaron a agregarse en la persecución. Se juntaron de los de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y siguieron a los madianitas. Si me puedes poner en la pantalla, creo que hay un mapa para mostrarles. Ahí está, para que ustedes puedan ver cómo fue, desde qué punto y cómo fue la persecución desde arriba, ¿no? Desde el norte, cómo se le interfirieron aquí en el centro y sigue toda la persecución. Aquí ustedes ven en la flecha de arriba está el campamento de Madián, aquí a la izquierda. La flecha finita es la de la huida del ejército de los madianitas. Aquí las que están en intermitente, los puntitos, son los de Efraín, las demás tribus que se juntaron con los que venían de arriba, y entonces la última flecha de abajo es por donde siguieron escapando los últimos que se pudieron ir. Así fue la persecución. Vamos a leer entonces verso 23 hasta el final, para ver los últimos 2 puntos. Por ahí en el mapa ustedes pueden ver cómo fue esa persecución, que usted lo ve en el mapa muy pequeño, pero hubo que correr mucho ahí. Estaban al norte, en el centro estaban los de las demás tribus, Neftalí, Aser y Manasés, y entonces salieron todos por el sur, recorriendo prácticamente todo Canaán, toda la tierra de Israel conocida, para escapar. Leemos entonces del verso 23 hasta el final, que es el 25. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, verso 23, para tomar la idea, de Aser y de todo Manasés siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán, antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb. Esta última parte es así, fue lo que pasó. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Aquí están los príncipes, los reyes de los madianitas, que tuvieron que pagar con su vida. Eran los líderes, ya estaba destinado que tenía que ser así. Y entonces allí estaba el plan, donde tenían que
en el monte de Efraín, interceptarlos, atacar a los que quedaron vivos del ataque de uno con el otro, ¿no? De los enemigos saliendo del campamento, y los otros entonces que pudieron escapar, pero los dos príncipes, los reyes de ellos, fueron atrapados, y aquí pudimos ver entonces lo que les aconteció. Del verso 23 al 24 podemos ver el auxilio en la persecución, donde de los aproximadamente 10.000, 9.700 que fueron separados del último grupo, se agregaron ahí para ayudar en la persecución. Y el verso 25 entonces podemos ver a estos dos príncipes de los madianitas pagando con su vida por lo que había acontecido. Ya en el capítulo 8, en los últimos minutos que nos quedan, bueno, si me llevo por el de allá me quedan 14 minutos, pero no, me quedan 9. Entonces, me quedan 8 allí, aquí me quedan 9, 8 allí, bueno. Pero vamos a ver el verso del 1 al 3, capítulo 8, que en esa primera parte, en este capítulo 8 de Jueces, es el último capítulo ya de lo que acontece de la vida de Gedeón. Y aquí vamos a ver entonces cómo es el desarrollo de cómo Gedeón captura a los reyes de Madián. Y hay una situación que se da aquí con los de Efraín, que lo vemos en los versos del 1 al 3. Y la diplomacia entonces con la cual Gedeón maneja la situación con sus hermanos que eran de la tribu de Efraín. Así le he puesto aquí, la diplomacia de Gedeón con los de Efraín, verso 1 al 3, capítulo 8 de Jueces. Y con eso vamos a cerrar por esta noche. Dice así la palabra de Dios. Pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y les reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, Gedeón: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego él habló esta palabra, que es lo siguiente que veremos en la próxima. ¿Qué podemos ver aquí? Gedeón está con su grupo de 300. Tiene la victoria, y los de Efraín comienzan a confrontar a Gedeón que por qué a ellos no lo tomaron en cuenta. ¿Qué podemos aprender de esto? La verdad es que muchas veces, por más que uno haga, no todo siempre va a estar bien a los ojos de los demás. Usted lo que tiene que estar seguro es que esté haciendo lo que Dios le mandó hacer, que está obedeciendo a Dios en lo que Él le pidió hacer. Gedeón estaba tranquilo. Él sabía que estaba cumpliendo el plan que Dios le había determinado. Ahora, aquí vemos cómo Efraín, de la tribu de Efraín, se quejan contra Gedeón. Y aquí hay una queja contra el líder. Ahora, Gedeón pudo haber confrontado también fuertemente, como vino este grupo a confrontarlo, fuertemente a ellos, porque ellos no tenían la razón. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 15, versículo 1? ¿Qué nos dice? La hermana Marisa lo está recitando. Son versículos clave, hermanos, que hay que tenerlo ahí en mente. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mi hermano, no siempre se gana, No siempre se gana, no siempre tenemos que ser abogados, no tenemos siempre que estar defendiendo nuestro punto de vista, aun cuando tenemos la razón. Si hay que bajar la cabeza y ser un pacificador sobre todas las cosas, por el amor al Señor y amor a mis hermanos, yo tengo que hacerlo.
Él tenía toda la razón de confrontarlos a ellos. Pero él les dijo, ¿qué soy yo en comparación a lo que ustedes han hecho? Le hace la comparación, miren, yo lo que soy es una ramita. Es una ramita de una planta de uva, pero ustedes son el viñedo entero. Sin ustedes yo no puedo. El Señor me dio la victoria. Yo quizá lo hubiese querido tomar en cuenta a ustedes, pero no fue por mí, fue por el Señor que lo hice. La blanda respuesta quita la ira. No siempre voy a tener que discutir, debatiendo mi punto de vista. Hay ocasiones que hay que bajar la cabeza y mejor dejar las cosas pasar. Y yo creo que, hablando de manera secular y ya para ir terminando, como que ya estamos viendo muchos casos donde la violencia está de por medio. Y todo comienza cuando el otro, sintiendo, y quizás también siendo así, que tiene la razón, quiere pelear por su razón. Pero a veces mejor hay que dejar pasar e irse. Hoy recibía un mensaje, creo que decía, vete, ¿no? ¿Cómo era? Calla y vete, evita y vete. Evita y vete. Hermano, cuando usted está en la calle y quizá yo venía para acá y solamente me llegó evita y vete, y Proverbios capítulo 15, versículo 1. Yo venía para acá, ahora en la noche, y había un general, porque tiene que ser un general, en el mismo medio, en la calle principal de Torre Alta, en el mismo medio ahí, frente al gimnasio, parado en el mismo medio ahí. Y todo el mundo saliendo en esa calle principal. Y entonces todo el mundo viniendo de allá para acá, desde la entrada yo venía saliendo. Y no podía ni pasar para acá porque venían los carros y no podía pasarle por encima porque yo no tengo un tractor. Tampoco le iba a hacer, ¿verdad? Pero 5 minutos ahí parado y todo el mundo tocando bocina, una fila allá atrás, y yo le pasé y ni lo mire. Es más, ni le toqué bocina. Porque mejor es evitar, hermanos. Mejor es evitar. Es mejor perder 1 minuto de su vida que usted perder su vida en 1 minuto. Y hoy podemos ver familias sufriendo porque no pudieron controlar la ira, porque lucharon por su punto de vista. Yo creo que la Biblia no nos manda eso, a yo imponer mi razón, porque yo tengo la razón y yo tengo que mostrarle que tengo la razón. No, mi hermano, la blanda respuesta va a ablandar y va a apaciguar esa ira. Entonces Gedeón prefirió mejor dejarla pasar. Tranquilo, está bien, te llamamos para la próxima. Pero el Señor fue glorificado. La victoria fue lograda. El Señor fue que obró. No te tengo que dar muchos detalles, pero Dios que ve todas las cosas sabe. Entonces, muchas cosas para pensar, pero como quizás usted se va a quedar con la última, no necesariamente siempre voy a tener que discutir por mi razón. A veces hay que dejar pasar. Y eso lo aplicamos acá y también lo aplicamos allá. Para que el Señor sea glorificado y para que estemos en paz, que es lo más importante. ¿Sí o no? Que el Señor nos ayude a que sea así. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos porque a la luz de tu palabra, Señor, tú nos enseñas y tantas cosas que podemos ver a través de la historia de tu pueblo Israel. Siempre decimos, oh Dios, que nos acercamos a estas líneas de la historia bíblica, de la historia judía, con todo el amor y todo el respeto, sabiendo, Dios, que también nosotros somos iguales y que muchas cosas también fallamos. Y Señor, las cosas que debamos aprender y aplicar en nuestras vidas, ayúdanos a hacerlo. Que tu palabra pueda estar presente en nuestra mente, pero no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que así también podamos ponerla en práctica. Señor, ayúdanos, bendícenos, guárdanos, y que seas tú obrando en nuestro medio para gloria tuya.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.